eso es lo que quiero hablarle esta mañana. Que podamos hacer un hilo de nuestra identidad hacia el patriarca Abraham por medio de Jesús. Como ya vimos entonces aquí en este versículo, el evangelio fue dado a Abraham. En el capítulo 15, versículo 6, dice la escritura: y Abraham creyó al Señor. Y en hebreo literalmente dice: y el Señor se lo consideró, dice este versículo, justo. A los contadores les va a gustar esta palabra. Esta palabra literalmente dice: se lo contabilizó justo debido a la fidelidad de Dios. Es decir, que Abraham pudo en algún momento identificar una promesa de Dios, una palabra de Dios, y esto abrió la puerta para que al nosotros poner nuestra confianza en Dios pudiera pasar algo. El hombre se quiere ganar el cielo. El hombre piensa que tiene que hacer cualquier esfuerzo para que Dios lo acepte, lo ame. Y lo que la Escritura y el Evangelio nos dice es que Dios es quien hace ese esfuerzo. El hombre debe responderle a Dios poniendo su confianza en la fidelidad de Dios. No es por nuestras buenas obras, no es por nuestras lindas caras que esto pueda suceder. Muy por el contrario, esto se debe a la fidelidad de Dios, que es tan grande y que anda buscando y persiguiéndonos para que nosotros logremos poner nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Este es el caso de Abraham. Abraham está en un momento muy complicado en el capítulo 15 de Génesis, porque Dios le ha dado la promesa. Le ha dado una promesa en el capítulo 12. Le ha prometido muchas cosas y todas las cosas se han cumplido, excepto una. Abraham y Sara son estériles, no pueden concebir. Lo han intentado por muchos años, pero no pueden hacerlo. Y Abraham maneja un grado de frustración porque las promesas de Dios nos cuesta creerlas, nos cuesta apropiárnoslas. Pensamos que tenemos que hacer algo, pero el camino empieza. Ese camino empieza cuando nosotros pongamos nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios que permite que nosotros tengamos acceso a las promesas. Yo quiero invitarle esta mañana a que usted regrese en su corazón, en su vida, a tomar, a cobrar su identidad de quién usted es, basado en las buenas promesas de Dios, porque Dios es fiel. Y cuando Dios ofreció una promesa, cuando Dios prometió, no es como las promesas que hacemos los hombres. Nosotros prometemos y no cumplimos. ¿Quién de nosotros tiene un récord de 100% en sus promesas? No lo tenemos. Las promesas de Dios sí tienen un récord, 100% de cumplimiento, y más que promesas, son garantías. Esa promesa Dios se la dio a Abraham y a su descendencia. Una descendencia nos enseña después el apóstol Pablo. Así que cuando Abraham tiene 99 años y Dios lo visita una mañana, 3 días después de haberse circuncidado a los 99 años, 3 días después, Abraham está sentado, bendecido, contento de haber cumplido con ese mandamiento que Dios le puso, pero con un dolor que para qué les cuento, las mujeres no saben. Pero uno de hombre, imagínese eso. Y Abraham está ahí y de repente ve 3 personajes que se acercan a él. Y estos personajes llegan y le dice
lo visitan, él se pone de pie, va con Sara y le dice, mira Sara, vamos a cocinar y sácate unos quesitos y vamos a hacer una carnita. Y ahí nacieron las cheeseburgers, las quesoburguesas nacieron ese día, ¿verdad? Y usted sabe, yo debo ser levita porque la carne me fascina, me gusta mucho. Pero Dios se sienta a comer ahí con Abraham y entonces va la figura de Dios y dos ángeles más. Y cuando están comiendo con Abraham, están sentados con Abraham y Sara está del otro lado de la tienda. Ellos vivían en tiendas, una tienda de campaña. Dios le habla y le dice, next year, dentro de un año, a la vuelta de un año, vas a estar cargando a Isaac. Le dice Dios. Abraham pues no era perfecto en su confianza en Dios, pero la había puesto en Dios. Y Abraham le contesta a Dios y le dice, oh sí, que le des buena vida a Ismael. Ismael era una ayudadita que Abraham le había dado a Dios. Dicho sea de paso, no le demos ayudaditas a Dios porque después no salen bien. Todavía está pagando el precio los descendientes de Abraham, de esa decisión de Abraham. Entonces, él se acerca y le dice, no, le dice, Sara, tu mujer de 89 años, va a concebir. Y Sara, como buena mujer, yo no sé cómo hacen las mujeres, pero tienen oídos que trascienden las paredes. Trascienden las paredes. Las mujeres o tienen telepatía o tienen al diablo, yo no sé qué tienen, pero todo lo oyen. Se ríen los hombres, me van a camorrear las mujeres. No, es un sentido que ustedes tienen, pero la mujer lo oye. Y la mujer dice, yo ya soy vieja. Y mi marido, nanay, dice. Y se ríe. Y se ríe. Y Dios la confronta amorosamente. Porque Dios quiere que entendamos que si Dios nos prometió algo, Él nos va a cumplir. Y nuestra identidad debe desprenderse de eso. Que Dios va a hacer lo que Dios dijo que haría, por supuesto, pero no lo que usted piensa que Dios haría, lo que Dios dijo que Él haría. Por eso nos conviene volver a las Escrituras, por eso nos conviene regresar a las Escrituras, porque allí está. Toda profecía que confirme las Escrituras es de Dios, y toda profecía que no confirme las Escrituras es del diablo. Así de sencillo, así de sencillo. Y a la vuelta del año, efectivamente, yo no sé cómo le hizo Dios. Tuvo que hacer muchas cosas Dios. Resucitó el cuerpo de Abraham, le volvió la capacidad de reproducirse a Sara, de engendrar. Pero a la vuelta del año, ahí estaba Isaac. Yo recuerdo que tuve un sentimiento parecido a Abraham cuando nació mi hija más pequeña. Mi hija más pequeña nació cuando yo tenía casi 38 años y entonces la llevamos al colegio y cuando yo miraba a los tatas, todos chavitos, yo me sentía como Abraham ahí porque la llevamos a los 3 años. Yo estaba llevando a mi hija a su primera clase cuando estaba cumpliendo yo los 40 años. Yo miraba gente de 20 ahí y decía, Padre Abraham, me sentía yo. ¿Cómo se habrán sentido? Yo no sé, pero el gozo de esto pasó. Isaac hace un trabajo maravilloso y tiene 2 hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos de Isaac? ¿Cómo se llamaba el mayor? Esaú, muy bien. Y el segundo se llamaba Jacob. Dios desecha a Esaú. Dios desecha a Esaú. Sí, a veces Dios desecha a personas. ¿Sabe por qué Dios desechó a Esaú? Lo desechó porque priorizó lo físico sobre lo espiritual. Hay que tener cuidado con eso. Lo desechó, pero escogió a Esaú. Eso está en el Nuevo Testamento. A Esaú deseché, pero amé a Jacob.
Y Jacob no fue solamente un patriarca, fue un patriarcón. Jacob la hizo. Tan es así que Jacob recibe el nombre del pueblo como su nombre, Israel. Y entonces Dios se busca un pueblo. Y en Deuteronomio, en el capítulo 7, dice que le llama pueblo escogido. Y dice la Biblia que Israel es el pueblo escogido. Y tenían un llamado específico: ser luz a las naciones. Ahora yo me fui a buscar ese tema de pueblo escogido, porque si Israel es el pueblo escogido, yo no soy Israel, entonces yo me siento un poquito discriminado. ¿Usted alguna vez se ha sentido discriminado? Hace muchos años, en los 80s, yo recuerdo que yo vivía en Michigan, en una ciudad que se llama Lansing, e hicimos un viaje a Detroit. Es un viaje como de 160 kilómetros cerca. El aeropuerto principal estaba allí. Y hicimos un viaje con una persona, un amigo, bueno, el esposo de mi prima. Y de regreso pasamos por una ciudad que se llama Howell, Michigan. Y él vivía en Michigan de muchos años y me dijo: yo no quiero pararme ahí, tengo que pasar echar gasolina, pero no quiero pararme ahí. ¿Y por qué? Porque aquí queda el Ku Klux Klan de Michigan, me dijo. Y yo pensé: ¿cómo es posible que en los años 80 todavía exista Ku Klux Klan? ¿Sabe usted qué es el Ku Klux Klan? El Ku Klux Klan es una organización que se dedica a discriminar personas afroamericanas y personas tan chulas como su servidor, que son de raíces latinas y especialmente judíos. Pues yo soy latino. Años después yo me paré ahí y yo miraba como que todo el mundo me viera para abajo, pero era porque es feo sentirse discriminado, pero Dios no hace discriminación. Y Dios quería que esta luz llegara a todo. Así que me fui a investigar qué quiere decir pueblo escogido, y no es escogido, es adecuado. Es una mejor traducción: pueblo adecuado. Dios adecuó a ese pueblo. Mire, los israelitas son necios, porque tenían una misión, pero lo mismo Dios hace con nosotros, con nuestras debilidades. Si nosotros tenemos nuestra identidad que se desprende de Él, con nuestras debilidades Dios nos puede usar y hacer grandes cosas por medio de nosotros. A veces pensamos que tenemos que ser solo perfectos para que Dios nos use. No, Dios usa nuestras debilidades. Por ejemplo, Dios usó su debilidad de la sangre. David era sanguinario, era sanguinario, y usó esa debilidad para hacerlo una persona que administraría los sacrificios. Así que Dios adecuó a ese pueblo para hacer luz y para llevar todos los conceptos desarrollados y entregados y revelados por Dios a Abraham a todo el mundo, porque el corazón de Dios, querido hermano, está en todo el mundo. El corazón de Dios no está en escogerse a un pueblo, el corazón de Dios está en llevar sus promesas a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es un tema de discriminación. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos que entender que la revelación se dio a una cultura específica, pero el corazón y la intención de Dios siempre fue alcanzar todo el mundo, especialmente al señor Vázquez, que iba a nacer en el 68 en Guatemala y que iba a ser chapín de hueso colorado. Y a usted que está ahí sentado, me quedó en verso para que usted... Ya se me olvidó que... No encuentro una rima de eso. Pero ya me captó la idea, ¿verdad? Para que yo, el día que yo levantara la mano a Él y le dijera: yo quiero ser pueblo tuyo, yo pudiera tener acceso a Él. Porque el corazón de Dios está para todo el mundo.
La idea era llevar la fe de Dios a todo el mundo, pero Israel fracasó. Israel fracasó. Y no fracasaron así medio fracaso. No, ellos metieron sus extremidades inferiores bien metidas. Fracasaron. Se casaron con la idolatría. Fueron desobedientes a Dios. Porque déjeme decirle algo muy importante. Dios da promesas y procedimientos para alcanzar esas promesas. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Sus procedimientos también, sus reglas, lo que tenemos, nuestra responsabilidad ya Dios lo dio. Pero Israel falló, se fueron tras de los Baales, y cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que es un pueblo muy idólatra, que es un pueblo que fácilmente se idolatra. No hay que ser tan duros en juzgarlos, porque eso nos pasa a todos nosotros. Idolatría básicamente es atribuirle un poder a cualquier cosa que no sea Él. Idolatría es básicamente el lugar de Dios, dárselo a cualquier otra persona. Muchas personas, por ejemplo, el dinero les da seguridad. Eso es idolatría, porque la seguridad viene de Dios. Y estaba escuchando que hay un salmo que dice que Dios provee el pan para los cuervos y para los hijos de los cuervos, dice el salmo. Y entonces me metí a ver, porque eso me llamó mucho la atención. Los hijos de los cuervos, pues tienen a la mamá cuerva, ¿no? Pero resulta ser que cuando los cuervos, ¿qué color son los cuervos? Negros, ¿verdad? Los cuervos son negros, pero cuando los cuervos nacen, son blancos. Entonces la mamá se acuerda de aquella canción que dice: una de estas cosas no es como las otras. ¿Usted ha oído esa canción? La mamá se mira, yo soy negra, dice, y mira a sus cuervos y son blancos. ¿Y sabe qué hace? Los abandona, porque piensan que no son de ella. Y los pichones cuervos se quedan, solos en el nido, sin poder volar, sin provisión y sin nada. Y la Biblia dice que aún a ellos, y esta fuente que estaba leyendo dice que Dios hace que surja un gusano en el nido para que los cuervos puedan comer. Y me impresionó. Y si Dios cuida de los cuervos, si Dios cuida de los cuervos, y los cuervos tan feos que son, ¿cómo no va a cuidar de usted, que está un poquito más guapo que los cuervos? Pero ponemos nuestra confianza en otras cosas. Pensamos que un jefe nos puede venir. Si le caigo bien a mi jefe. No hay que caerle mal, no estoy diciendo que qué le importa, pero estoy diciendo que su confianza debe estar puesta en Dios para todo, para su provisión, para su salud, para todo lo que usted necesite. Con el que tiene que estar usted bien es con Dios. Ese es el principio del pecado de la idolatría, que yo pueda atribuirle alguna bendición o algún gesto o algo que no es Dios. Y porque Dios sí me va a bendecir por medio de personas, me va a bendecir por medio de circunstancias. Pero Israel cambia esa figura. Y entonces se van detrás de los Baales, se van de un montón de dioses y se pervierten. Y Dios les tiene paciencia, les envía profetas y les envía circunstancias y les dice y les hace. Hermano, muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo y que son negativas es para que nos volvamos a la confianza en Dios, en la fidelidad de Dios. Es que nos alejemos de poner nuestra confianza en quien la hayamos puesto. Tiene que estar puesta en Dios. Por ejemplo, voy a tener la camisa de 11 varas, pero usted me cae bien.
uno espera que el cónyuge lo ame, ¿sí o no? Mínimo, ¿verdad? ¿Se siente siempre amado usted por el cónyuge? Si es honesto, la respuesta es Nel pastel. Yo a veces ni siquiera de mi mamá me siento amado, y como padre siempre amo a los hijos, ¿verdad? Y entonces empezamos a tratar con el cónyuge, decir, yo quiero que me ames. Tal vez no lo decimos así, pero lo decimos de otra forma. Lo decimos con enojos. Yo quiero que me ames de esta manera. Lo decimos con sutileces. Y buscamos amor en el cónyuge, cuando primero debes de buscarlo en Dios, porque Dios es el que te dio a tu cónyuge. Solo Dios puede satisfacer esas necesidades. Si usted no se ha casado y se quiere casar, ese es un buen secreto. Busque el amor de Dios y Dios le va a dar a la persona que le va a proyectar el amor de Dios. Pero bueno, Israel falla. Y entonces Dios no lo desecha, pero decide darle una lección muy dura y lo exilia. Y tanto las tribus del norte como la tribu del sur van. Y por eso en la época de Jesús ellos son muy cuidadosos de no ser idólatras. En el Nuevo Testamento usted no ve en Israel, ya solo es una tribu, es la tribu de los judeanos. No quiero decir judíos porque eso suena ya a la religión, y usted oye judío y se imagina un cuate con los colochos largos, de sombrero y camisa. No eran esos. Los judeanos era el pueblo que había regresado, y ellos son muy cuidadosos con la idolatría ahora. Lo han logrado erradicar de su sistema de alguna forma, por lo menos la de los ídolos. Pero para Dios no es suficiente, y Dios tiene que enviarse a sí mismo. Dios tiene que enviarse a sí mismo, porque no ha logrado, y porque nunca fue la intención lograrlo de otra manera. Y entonces Él toma una forma humana, viene a la tierra y hace un trabajo impresionante. Nace en una familia, ya le vamos a hablar del nacimiento del Mesías el otro mes, en diciembre, ¿verdad? Muy bonito los elementos del nacimiento, y los queremos ver a la luz del primer siglo, pero eso es tema para otro día. Nace, crece a los 12 años, va a Jerusalén. A los 30 años él empieza su ministerio y empieza a predicar y empieza a hablar del reino de Dios, y empieza a hablar las buenas nuevas, y cuando él tiene 33 y pico de años, un día se permite ser entregado a los romanos, y los romanos lo crucifican a petición de algunos judíos, especialmente los de la religión o la secta de los saduceos, y lo crucifican. Ellos piensan, wow, le ganamos a este rebelde, ahora ya no está mal. Pero lo que no se dan cuenta es que todo sirve un propósito, y Dios en el madero está derramando su vida para poder cumplirle la promesa a Abraham de que por su fidelidad seríamos hechos justos. Él muere, resucita y decide permanecer 40 días más con los suyos, con su gente que ha estado teniendo una interacción durante 3 años y medio. Y el día que se va, el día que el Señor se va, el día que Él va a ser ascendido al cielo, una de las frustraciones más grandes de su vida, Él se da cuenta que ninguno de esos atarantados entendieron por qué vino. No lo entendieron. Se los enseñó, se los dijo, comió con ellos, vivió con ellos, y no le entendieron. Ellos no le entendieron.
¿Cómo sé que no lo entendieron? Porque la pregunta que le hacen a Jesús es: Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y Jesús les dice: no, ustedes van a recibir poder, porque lo que Él vino a hacer fue a restaurar a toda la tierra. Un día Él sí va a regresar y va a ser de Israel la potencia mundial más grande del mundo. Ya casi van ahí. Pero esa no fue la razón de la primera venida de Jesús. La razón de la primera venida de Jesús fue darnos una identidad de pueblo a nosotros que no éramos pueblo. Era hacer cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham hace casi 3,800 años. Casi 4,000 años de don Abraham. Porque Moisés está más o menos, Moisés está hace unos 3,600 años, don Abraham tiene que estar hace unos 3,700 años, pero pues ¿quién está contando, verdad? Dios se quiere llegar a usted y a mí en el siglo XXI. Dios quiere entregarnos sus promesas. Dios quiere entregarnos la misma revelación que Él le dio a Abraham, ese contacto. Y cuando usted lee la Biblia, Abraham era amigo de Dios, y un día Dios había decidido hacer algo y le dijo: no es bueno que yo haga esto sin consultarlo con mi amigo Abraham. ¿Qué influencia que Dios quería consultarle a él? Bueno, pues esa es la promesa que usted y yo tenemos. En lugar de vivir una vida subyugada, en lugar de vivir una vida atacada y limitada y frustrada, Dios tiene la intención de darnos la misma influencia que Abraham. Y entonces le dice a Abraham: ¿sabes qué? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham se pone a negociar con Dios y le dice: no, Señor, no está bueno que hagas eso. ¿Y qué pensás? Bueno, si hay 50 justos, voy a buscar. No hay 50 justos. Bueno, 45, déjamelo 45. No hay 45. Bueno, entonces tal vez en 40. Usted sabe, Abraham fue el primer regateador del mundo. Déjamelo en 30. Y Dios iba a buscar y no había 30. Y 20 y 10. Y Abraham decide no regatear más de 10. Que si regatea, ahí estuviera Sodoma y Gomorra todavía. ¿Qué influencia la que Abraham tenía? Bueno, eso fue lo que Jesús vino a restaurar cuando nos iba a hacer justos a nosotros. Querido hermano, la fe nuestra no ha de ser una fe pobre, no ha de ser una fe temerosa, no ha de ser una fe victimista, no ha de ser una fe pequeña, sino es una fe que se basa en las promesas que Dios le hizo a nuestros antepasados espirituales, a los patriarcas. Pero hay que creérsela, hay que creérsela. Por esa razón, usted ve, y ahora sí me refiero a los judíos. Un judío llega a cualquier lugar y ¿qué hace? Dígame qué hace. Le voy a decir qué hace. Prosperan. ¿Y por qué? Porque tienen la bendición, sí, la misma que usted tiene. Lo que pasa es que ellos se la creen. Se la creen, esa es la diferencia. Usted tiene las mismas promesas. De eso se trata el ser pueblo. No somos una religión. La religión nos confundió un poco. Se trata de ser pueblo. Pueblo. En el siglo I, en el que vivió Jesús, en el que se escribió todo el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar una sola forma de hacerse cristiano. No hay, este es el método de conversión para el cristianismo, no existe. Los cristianos hemos deducido eso después y hemos dicho, bueno, hay que confesar, pero lo que usted sí va a encontrar es cómo ingresar a Israel. ¿Cómo ingresan los gentiles a Israel? Hechos 15 le puede decir a usted. ¿Sabe cómo ingresan? Ingresan cuando ponen su confianza en la fidelidad del Mesías. Ingresan a ser pueblo de Dios y las promesas son de ellos, pero tienen que ser justificados.
Efesios 3:6. Este es el último versículo que voy a leer, porque quiero que tomemos la cena del Señor en función de sus promesas. Dice así Efesios 3:6, léalo conmigo. Y el plan de Dios, mire, esto es fantástico, consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen el evangelio, la buena noticia, gozan, ¿qué dice ahí? Por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen al Mesías Jesús. Jesús vino como Dios que es a hacer que su promesa a Abraham se cumpliera, a unirnos. Hay mucha gente que ha vuelto a las raíces hebreas y pierden su identidad en Jesús y ¡pum!, se hacen judíos. ¡Qué tontera! ¡Qué tontera! Dios no nos llamó a ser judíos. Yo amo las raíces hebreas, mucho más que cualquier otra teología. Y he estudiado la sistemática y yo amo las raíces porque ahí está la verdad. Pero no podemos perder nuestra identidad. Dios está formándose un pueblo, no una religión. No es una religión, es un pueblo de los que crean. Si son judíos, bueno, y si son gentiles, está bien. Que la promesa de Abraham nos alcanzara. ¿Cuál fue el costo? ¿Cuál fue el costo? Su vida. Su vida de él. His life, pues. Hayo quiere decir su vida en hebreo. La vida de él. ¿Cuál fue el costo? El costo fue que él se entregó completito. El costo fue que él se dio. A veces nosotros no podemos ni ir a la iglesia. A veces nosotros no podemos ni hacer un esfuerzo de muchas cosas por Dios. Pero él lo dio todo. Absolutamente todo. Hace algunos años me invitaron a jugar un 21 con un muchacho que se las llevaba de que era pilas, un 21 de básquet. Y usted sabe que el básquet es, después del Señor, para mí el básquet es una bendición, de las cosas que más disfruto. Pero me dijeron, mira, él tiene problemas psicológicos, necesito que te dejes ganar. No le digan eso a un competitivo, hermanos. Entonces no voy, dije yo. No, hombre, bien, que mira. Y entonces me fregó porque dice, así le hablamos de Cristo, le vamos a Cristo, me dijo. Cuando me dicen eso, uno de plano, ¿verdad? Y entonces, y lo peor de todo es que el tipo era malo, ¿eh? Ni siquiera era bueno para que uno dice, bueno, empezamos a jugar, yo le llevaba ya 9, y cuando llevaba 9-0, yo volteo a ver y la persona que me ha llevado me estoy como... Y entonces empecé a propósito a dejar. Me ganó 21-17, pero sentí el dolor más grande de mi vida. Estoy bromeando, un dolor, una imposibilidad, una impotencia. Yo digo, yo quisiera decirle, mira, sos un bruto y aquí va. Yo pienso que eso fue algo que Jesús logró dominar muy bien, porque Él vino a entregarse.
Él vino a entregarse, Él vino a darse, Él vino a tenernos paciencia, Él vino a amarnos, Él vino a escucharnos, Él vino a decir, sí, mi hijo, sí, ¿verdad? Pero aquí estoy. Y en nuestra vida, Él ve cómo reaccionamos, Él ve ay Dios, hermano, cuánto no le fallamos a Dios todo el tiempo y Él todo lo que nos da, y nosotros con qué cara. Y Él nos sigue teniendo paciencia, nos sigue teniendo el mismo amor, nos sigue teniendo la misma pasión para amarnos, para restaurarnos, para bendecirnos, aunque no nos comprometamos, aunque no hagamos, aunque no luchemos, aunque no nos esforcemos. Pero eso sí, tampoco vamos a ver los resultados si no lo hacemos. Queremos ver, ¿dónde están las promesas? Pero no nos esforzamos. Ese es tema para otra prédica. Ese es un poquito de regaño que yo, pues sabe usted, ¿verdad? También hay que regañar un poquito. Esfuérzate y sé valiente. Ponele ganas a Jesús. ¿Por qué? Porque Él no dio el 90%, Él no dio el 95%, Él no dio el 99%. Él se entregó 100%. 100%. Te voy a decir algo, ninguna de las personas con quienes convives, nadie se ha entregado a ti el 100% en la forma como Jesús lo entregó. Uno puede decir y pensar en la madrecita de uno, sí, pero la madrecita de uno tenía sus sueños también, e hicieron un trabajo, pero no lo podemos equiparar a lo que Jesús hizo. Jesús se entregó 100%. La única respuesta posible o viable es nuestra gratitud para devolvérselo con nuestro servicio. Jesús lo entregó todo. Nuestro viejo dueño, nuestro antiguo dueño es muy malo. Nuestro antiguo dueño es muy malo. Él te engaña, Él te dice, y todavía está con su voz, ¿verdad? Todavía habla. Él te seduce, Él te dice, Él te hace, pero Él es muy malo y solo te quiere llevar a la perdición. Y solo hay dos voces que puedas escuchar: la voz de Jesús o la voz del antiguo dueño. Ya me di a entender quién es el antiguo dueño, ¿verdad? El antiguo dueño es el que te invita, te manipulas en tus emociones, se mete en tu mente y te hace pensar y te hace, aterriza en el ego. Es terrible, el antiguo dueño es terrible. Pero Jesús se entregó todo y es bueno. ¿Cuál fue el costo de Jesús? ¿Cuál es el costo de ser pueblo? El costo fue Dios entregándose completamente. Cierro diciéndole que sus promesas solamente pudieron llegar a nosotros, solo se llega si yo me permito ser comprado por su sangre. Jesús vino a derramar su sangre, pero con eso Él compraba nuestra vida. Así que el día que yo decido seguir a Jesús, me compró y soy de Él. Si yo quiero revertir eso, entonces llamo a Satanás, le digo: Satanás, ¿sabes qué? Mejor te voy a entregar mi vida a ti. Esa es la alternativa, esa es la opción. No podemos vivir entre dos cosas.